Hola, otra vez estamos aquí en el canal No Te Veo, haciendo los estudios de la palabra de Dios. Llegamos al capítulo 14 de Mateo, del versículo 13 al 21, cuando dice Jesús alimenta a los 5,000. Y pues esta enseñanza tiene muchas cositas y detalles muy hermosos que podemos aprender. Entonces estamos ahí en el capítulo 14 de Mateo, del capítulo 13 al 21. Mientras que lo buscas, para entrar a fondo con el tema, vamos a hablar un tema que se trata mucho de repente en los hospitales y lo vamos a traer a la vida espiritual, que se llama esperando en la sala de reposo. Esperando en la sala de reposo. Cuando tú llegas a un hospital y pues estás mal y te dicen para esperar la noticia, por favor espera en la sala de reposo, te dicen. Y esperar, si tú lo ves en el ámbito físico humano, esperar es ir y esperar, ¿no? Hay veces hay un asiento donde te tienes que sentar y esperar. O hay veces la esperas desespera. La espera desespera, que hace que la desesperación de saber qué está pasando, qué está sucediendo, del hecho, la gravedad del asunto, de la cosa que esté pasando en un hospital. No solamente en un hospital, hay veces hay salas de esperas, puede ser en un banco, en una oficina, esperando la noticia de un trabajo. Muchas maneras de esperar, pero la espera desespera. Hay veces algunos queremos esperar caminando, algunos queremos esperar hasta orándole, pidiéndole a Dios, en muchas maneras. Pero te imaginarías en lo espiritual que Dios nos ponga en la sala de espera, como si fuera el partido que vas a jugar y estás en la banca en espera de tu respuesta que Dios te va a dar, o en la espera milagrosa que Jesús va a hacer en tu vida. Un milagro puede ser al momento, o un milagro puede tomar sus días, como el milagro de cuando Jesús resucita a Lázaro y tomó sus días y lo resucitó, o un milagro instantáneo como abrió los ojos a los cieguitos, como dio posibilidad de camine los paralíticos al momento. Son milagros que suceden, y en la vida cristiana hay muchos milagros que van a pasar en tu vida, pero todo depende cuán nuestra fe está puesta en Jesús. Y hay veces nuestra fe puede ser probada y vamos a estar en esa sala de espera. Pero no te desmotives, no te desmotives. La sala de espera es para esperar. Tienes que aprender a esperar en el tiempo correcto. Y espera porque si no esperas no vas a saber los resultados. Tienes que aprender a esperar en el ámbito espiritual el tiempo de Dios. El famoso dicho, todo en el tiempo de Dios. Pero en el tiempo de Dios hay que saber esperar. Y esperar en el tiempo de Dios no quiere decir no hacer nada, estar con las manos cruzadas. No, esperar en el tiempo de Dios quiere decir hacer a la obediencia a lo que Jesús nos está diciendo. Ser obedientes, ser capaces de oír, de dar la milla extra, de confrontar la verdad, de hacer la justicia, de declarar lo correcto, lo que es bueno y agradable para Él. Eso es hacer la espera de Dios. La espera no es quédate con las manos cruzadas, no. Quédate esperando, pero haz algo para que tu espera no sea tan larga. Tienes que no quedarte estático en las cosas de Dios. En las cosas de Dios tienes que ser un soldado aguerrido y valiente, esforzado y valiente. Tienes que esforzarte para que logres su objetivo. Sentarse no quiere decir y no hacer nada. Sentarse quiere decir sentarte y esperar, pero haciendo para que suceda lo que Dios quiere derramar para tu vida. ¿Ok? Con
con esto vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios en el capítulo 14 de Mateo, versículo 13 al 21. Les voy a leer la palabra y la palabra dice así: Jesús alimenta a los 5,000. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo para comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Eso nos enseña aquí en la palabra de Dios. Y en el estudio yo saqué 4 puntos a tratar, según el estudio. Vamos a leerlo para aprender un poco más de la palabra de Dios. Mateo capítulo 14 del 13 al 21. Jesús alimenta a los 5,000. Yo le llamé el poder de la oración. El poder de la oración. En el capítulo anterior, Jesús en el capítulo anterior con la vida de Juan el Bautista nos enseñó que cuando uno está preparado, no hay nada que nos corrompa la preparación en el desierto. ¿Qué quiere decir? Que Juan el Bautista se preparó para preparar el camino para Jesús. Y el desierto es parte de nuestra preparación, donde nosotros en la soledad, en el momento solo, nos preparamos. No quiere decir que el desierto sea un sitio donde nosotros nos la vamos a pasar sin hacer nada, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. Nosotros tenemos que aprender a hacer algo, siempre estar en constante movimiento. El ser humano no fue creado para estar estático ni solo, fue creado para estar en movimiento y con otras personas, en comunidad, en comunión con otros. La primera comunión es con Dios. Más que una relación, es una comunión con Dios. Y Juan el Bautista aprendió a pasar más que una relación con su Dios que lo creó, a tener una comunión con Él. En esa comunión y comunicación Él viene y Él ya sabía para lo que estaba preparado. Y Él no se dejó corromper por los malos actos de Herodes. Herodes, que tomó a la mujer de su hermano Felipe y la hizo su esposa, y Juan le dijo la verdad, que lo que estaba haciendo estaba mal, y esta Herodias, al sentir odio hacia él, lo manda a decapitar mediante lo que hizo su hija Salomé, en encantar a Herodes con el baile que hizo. Y ese es el trágico final de Juan el Bautista, de su ministerio. Pero todo tenía un propósito y una misión que solo Dios sabía para qué estaba preparado Juan el Bautista. Y ese propósito y esa misión se cumplió, porque gracias a él el ministerio de Jesús empieza a tener un impacto más grande. Porque este Herodes lo confundía como si fuera el resucitado Juan el Bautista, pero no, ya era Jesús tomando su lugar. En el punto número 2, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Describe el momento en que Jesús busca un momento de reflexión
tras enterarse de la muerte de Juan el Bautista. La noticia trágica es la decapitación de Juan el Bautista por orden de Herodes. Juan era el precursor de Jesús y su primo. El retiro a solas. Jesús se aparta en una barca hacia un lugar solitario o desierto. Busca procesar su dolor, orar y descansar en privado. Jesús se apartó y se fue porque, como toda persona, sintió dolor, sintió tristeza y no quiso perder el control y se fue a solas, a pasar un tiempo a solas con él mismo, para que pueda controlar sus emociones. No fue un hombre cualquiera, fue un hombre preparado y sabía lo que hacía. La multitud persistente, la gente se entera de su partida, lo ve irse y caminan bordeando el lago para esperarlo al otro lado. Demuestran una gran necesidad y deseo de estar cerca de él. La compasión. Aunque Jesús quería estar a solas, al ver a la muchedumbre, no siente molestia, sino compasión profunda por las necesidades de la gente, por encima de su propio dolor y su cansancio. ¿Cómo es, no? Jesús tuvo compasión de la multitud, por encima de su dolor, por encima de su resistencia física, él tuvo compasión. Y habla de la misericordia del Padre semejante al Hijo, el Hijo compasivo, como el Cordero manso y humilde, compasivo a dar la vida por la humanidad. La sanación. Jesús transforma su momento de duelo en un acto de amor al curar a los enfermos que habían llevado hasta allí. Inmediatamente después de esto ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Por encima de su cansancio, por encima de su dolor, Jesús sabía la necesidad de las personas, su necesidad espiritual y física. Y Jesús les brinda sanación a todas estas personas pasando su momento difícil. Hay veces muchas personas tenemos momentos difíciles y nos cuesta poder ayudar a otros. En el punto número 3 dice, al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. El lugar apartado. Jesús y sus discípulos buscan descanso en un sitio solitario, pero la multitud los sigue a pie. La compasión de Jesús. Al ver a la gente, Jesús sintió compasión, sanó a los enfermos y no quiso dejarlos ir sin alimentos espirituales ni físicos. Denles ustedes mismos de comer. Jesús desafió a sus discípulos. Quería enseñarles a depender de Dios y a ser parte activa de la solución en lugar de apartarse del problema. Cuando Jesús discipula a sus discípulos y los enseña, Jesús los prepara, los capacitó. Jesús, cuando les dice, denles ustedes mismos de comer, Jesús les estaba enseñando a que por encima de ellos y de Él está el Padre, de quien dependemos, el Padre que es Dios. Y nosotros, para llegar a Dios, tenemos un procedimiento. Jesús nos dejó el Espíritu Santo, luego tenemos a Jesús y al Padre. Los tres uno solo son, pero hay un proceso. Gracias en este año, en este momento, ya tenemos al Espíritu Santo, que Jesús nos lo dejó con poder para hacer cosas que Él hizo, esto y muchas cosas más, pero mediante el nombre de Jesús, que llega a los oídos del Padre. Si el mismo Jesús se retiraba a sitios a solas, a descansar, a estar aparte y a orar, ¿a quién le oraba? Al Padre.
¿Con qué oraba? Con el poder del Espíritu Santo hacia el Padre. ¿Cuánto más nosotros no tendríamos que orar al Padre? Y en este intermedio de enseñanza vamos a hacer una pequeña oración. Padre, Espíritu Santo, Jesús, Espíritu Santo, Jesús y Padre, hoy venimos ante ti con tu palabra, aprendiendo de ella y a decirte gracias, porque tú nos enseñas y nos enseñas cada vez más con tu palabra, que hay un proceso de poder llegar a ti. Gracias a ese Espíritu Santo que el Señor Jesús nos dejó, hoy intercedemos en el nombre de Jesús, llegando a tus oídos, Padre, y pidiéndote, más que pedirte, dándote las gracias de poder aprender en cada enseñanza tu misericordia, tu compasión, por la vida, por la humanidad. Gracias porque tú nos permites honrarte de esta manera, de poder llegar a tus oídos y decirte, Abba Padre. Muchas gracias por el día, por la vida, y gracias porque gran mensaje que nos dejas en tu palabra, con cada persona, con cada hombre que se tomó el tiempo de poder hacer cosas para ti, Señor. Gracias, papá, y que siga esta enseñanza tomando el flujo mediante tu nombre, Yahweh, Jesús y el Espíritu Santo, revelando lo que es para toda humanidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonces, la escasez, los 5 panes, 2 pescados, representaban muy poco al tamaño de la multitud. Simbolizan la limitación humana. Hay veces nosotros, los seres humanos, como somos más terrenales que espirituales, nuestra mente es más cerrada de mirar lo espiritual, porque pensamos que somos de esta tierra, pero no. Nosotros solo, este es un cuerpo en el que habitamos, pero nuestro espíritu es espiritual. Nosotros somos del Espíritu, nacidos para el Espíritu, nacidos por Cristo, adoptados por Dios. No somos huérfanos. Nuestro Padre es Dios y Él puso el Espíritu Santo con su Espíritu para que nosotros podamos vivir. Este cuerpo es solo un préstamo de un cuerpo donde habita un alma con sentimientos, pero mora el Espíritu que Dios nos ha dado, y Él es del cielo, Él no es de la tierra. Y esto es el preparar para nuestra nueva casa morada donde está preparando Jesús para nosotros. Punto número 4. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. La gente comieron, fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Este texto narra el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en el cual Jesús alimenta milagrosamente a una gran multitud con una porción de comida muy pequeña. La multitud, había unos 5,000 hombres, además de mujeres y los niños presentes. En este punto me puse a pensar y dije, 5,000 hombres, aparte de mujeres y niños, hombres. Estaba separando genealógicamente Dios o Jesús en la palabra el género masculino y femenino. Estábamos hablando de hombres, y cada aldea constaba de 200 a 400 personas o pueblos. Jesús impactó a los varones. Quiero que te des cuenta, a los varones, no discriminando mujeres, niños ni adolescentes, sino varones que ya pensaban. Y hoy por hoy, que estas enseñanzas impacten a varones. Necesitamos alentarnos un varón hacia otro varón, porque necesitamos reencontrarnos con nuestra verdadera identidad en Cristo y hacer las cosas correctas, ser obedientes y resilientes a las cosas correctas.
El reino de Dios es al revés. Hay veces tenemos que dar para recibir. Hay veces tenemos que ayudar sin mirar algo para recibir. Hay veces tenemos que menguar nosotros para que otros crezcan. Hay veces tenemos que enseñar a declarar la verdad, a no mentir. Tenemos que hacer lo correcto. Hay gente que a veces quiere ponernos algo y hacernos creer que es cierto cuando no es cierto. Y nosotros tenemos que aprender a declarar esa verdad y decir que no es así. Porque Jesús impactó a los hombres, porque cuando impactas a un hombre, cambias una familia. Y cuando cambias una familia, cambias un hogar. Y cuando cambias un hogar, puedes cambiar una comunidad o una localidad donde vives. Y cuando cambias una localidad, puedes cambiar luego una ciudad. Y luego más que una ciudad. Podemos llegar a más sitios lejos. Así que, hombre, te animo a que sigas el buen camino. Dice el siguiente estudio: los recursos iniciales. Los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces. La acción de Jesús: Él ordenó que la gente se sentara, tomó los alimentos, los miró al cielo y los bendijo. Lo importante de bendecir los alimentos, ¿no? Y a quién darle, recibir la gloria de quién y a quién darle su gloria. Porque la gloria lo recibes. Recibes la gloria y le devuelves la honra. Porque Él nos glorifica y nosotros le honramos. Jesús bendijo la oración que Él hizo, lo hizo en su idioma, ¿no? Padre, bendice tus alimentos, y miró al cielo. Y gracias por los alimentos que tú me das. Cuán importante en la oración es que todos los días bendigas los alimentos que comes y honres a Dios. Que bendigas la salida como el regreso. Que ores por lo que tienes y por lo que se va y por lo que llega. Que ores por tu familia cuando están y cuando no están. Que ores por cada cosa que tienes. Que ores nomás por el hecho de levantarte y volver a mirar la tierra. El poder de la oración rompe y desata cualquier maldición. Pero siempre en constante oración y aprendiendo a esperar, como en la sala de reposo. El resultado: todos los presentes comieron hasta quedar completamente satisfechos. La abundancia: sobró tanta comida que los discípulos llenaron 12 canastas como los pedazos, con los pedazos restantes. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que es bendición no es poco. La bendición de Dios nunca se acaba. Se acaba tu fe, pero la bendición no se acaba. El aceite seguirá abundando en tu hogar. Seguirá habiendo más panes, más peces. Solo cree y no dejes de creer. No dejes de buscar más canastas, porque no va a haber donde más no puedas llenar. Porque cuando Dios bendice, bendice hasta el último día que estés en esta tierra. Tú no eres un hijo desconocido. Tú no eres un mendigo en esta tierra. Tú no eres apartado de Dios. Tú eres escogido por Dios. Eres un hijo de Dios desde el momento que lo aceptas y haces su voluntad. Hacer su voluntad es hacer su palabra, compartir de Él, llenarte de Él, buscarlo de día y de noche. No somos unos hijos no deseados, somos deseados por Él desde antes de la creación. No eres un huérfano, créemelo que no eres un huérfano. Desde que aceptaste a Jesús, a Dios en tu corazón, tienes un Padre que mira desde el cielo tu caminar, y Él va a favor tuyo porque es tu Padre. Él no va a ir en contra tuyo mientras que tú hagas lo correcto, lo que a Él le agrada, lo que es bueno de hablar, lo que es bueno de hablar de ti. ¿Ok? El significado espiritual: el poder divino
Muestra la autoridad de Jesús y su naturaleza divina para superar las limitaciones humanas. La generosidad de Dios demuestra que Dios no solo suple lo necesario, sino que provee en abundancia. La participación de los discípulos. Jesús involucró a sus seguidores al pedirle que organizaran a la gente y repartieran los alimentos. Cuán importante es que Jesús armó su escuadrón con sus 12 discípulos para hacer las cosas que él pudo hacer en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra. Jesús no fue un hombre cualquiera, no fue un hombre ordinario, fue extraordinario. Puedo decir hasta mega, archi mega extraordinario. Él supo cómo ser un líder, cómo liderar, cómo enseñar. Se tomó el tiempo de enseñar a sus discípulos. Aunque los discípulos tuvieron sus pensamientos, algunos se apartaron, otros volvieron, pero estuvieron ahí. Hasta uno cayó y fracasó. ¿Por qué? Porque cuando no somos disciplinados, no somos obedientes, la falta de obediencia y disciplina nos lleva al fracaso. Cuando tú eres obediente y disciplinado, haces cosas correctas, cosas que te van a llevar en un orden. Te animo a que hagas cosas correctas, a que medites. Sí, busca de Jesús, busca de Dios, pero con disciplina, con veracidad, con honestidad. Sé genuino y verdadero. No te engañes a ti mismo queriendo ser un cristiano y no lo eres. Solo eres un cristiano de domingo o un cristiano que solo quiere leer para llenarse de conocimiento y engrandecerte tú. No. La gloria viene de Dios hacia nosotros y de nosotros nace la honra a quien nos glorifica, porque de Él somos y para Él somos. Que la mirada no esté puesta en un hombre, ni en una congregación, ni en un video de YouTube, ni en alguien tan ejemplar. Que la mirada esté puesta en Dios, en su Hijo amado, en Jesucristo, que es el ejemplo de hombre. Él nos ha dejado la heredad y está en su palabra. Tenemos un Nuevo Testamento donde Él nos cuenta de qué manera nos tenemos que comportar, cómo tenemos que trabajar como hombres. Y tenemos historias en el Antiguo Testamento donde hay muchos hombres de quienes se hablan las historias y nos cuentan su caminar cristiano, cómo fueron transformados por el Padre y cómo hoy el Hijo nos demuestra y nos enseña a tener una vida mejor, a que debemos dar la milla extra y más que la milla extra. Ser como fue Jesús, hizo cosas grandiosas. Él no miró la paja en el ojo ajeno, miró la paja en su propio ojo. Hay veces hay que mirar nuestros errores y no estar mirando los errores de los demás. Aprender a hablarle de sus buenos aciertos a las personas, de sus buenas cosas. Sí, nos cuesta como hombres entender, porque hoy por hoy el hombre está perdido. Hay hombres perdidos en las cárceles, perdidos en las cantinas, en los prostíbulos, en el internet, en la pornografía, en la drogadicción. Hombre, te animo, despierta, despierta por favor, y toma conciencia, varón. Varón, te hablo a ti, varón. Yo sé que las mujeres, los niños y las niñas también son un valor importante, pero a ti, hombre, anímate a tomar un cambio, y un cambio verdadero y radical. Paso a paso, brother. Paso a paso podemos lograr muchas cosas mejores. Gracias por escuchar estas enseñanzas. No dejen de compartir, no dejen de darle un like, suscribirse. Comenten qué te impacta de la enseñanza, qué te habló Jesús, y que la enseñanza pueda llegar a otros hombres, a otras personas, a otras madres, niños, jóvenes, adultos, ancianos que lleguen a escuelas, facultades. No para mí, para que Jesús sea expresado para otros, con la intención de que otros también puedan cambiar, y busquemos de esas personas que necesitan conocer también de Jesús. No es para ti solo. Busquemos la manera de poder compartir de Él y hacerlo llegar a más personas. Gracias, y déjame orar por ti y
y hacer una oración de, puede ser de reconciliación con Dios o también de perdón. Padre, hoy te pido perdón, Señor, si pequé contra ti al no creerte, si pequé contra ti, Padre, Espíritu Santo, Jesús, al no hacerte caso, al no ser obediente cuando tú me hablaste. Perdóname porque de repente estuve caído en mis malas ideas, en mi mala genealogía, en mi pasado que venía con cuentos. O perdóname porque me dejé guiar por las palabras ajenas. Perdóname porque fracasé como hombre, como persona y hice cosas indebidas. Perdóname y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Y que hoy tengas un nuevo inicio de vida en mi vida. Y te llamo y te recibo en mi corazón para que tú hagas una vida mejor de mí. Y que hoy nazcas en mi persona y pueda ser cada día diferente, de pasito a pasito. Que seas tú el que me transforme y no un hombre, Señor Jesús. En tu santo bendito nombre. Amén. Si oraste esta oración, créeme que hoy el Señor está haciendo las fiestas en el cielo por ti y te está recibiendo. Pero Él va a hacer el cambio en tu vida y cada día hará un poquito más en tu persona, pero no dejes de buscarlo. Búscalo como si fuera el pan de cada día, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. Déjame orar por ti si hiciste esta oración. Señor Padre bendito, Señor Jesús, Espíritu Santo, a esa persona que se arrepintió y se entregó a ti, Señor, que cada día lo puedas alimentar, así como dice tu palabra, que hasta las palomas que vuelan en el cielo tienen que comer y un abrigo. Dales abrigo, Señor. Y pon su nombre en el libro de la vida, Señor. Y guíalo, porque el que empieza la buena obra eres tú y el que la termina eres tú. Nosotros los hombres no hacemos nada. Solo somos un instrumento para ti, Señor, mediante el cual tú llegas a los demás y puedas tocar la vida de estas otras personas. Y por cada persona que tocó, bendícelo con fuerza, con energía, con sabiduría, con conocimiento. Y si está mal económicamente, ayúdalo a restaurarse económicamente con tu sabiduría, Señor. Si está mal físicamente, tráele sanidad a su cuerpo, a su alma y a su espíritu, Señor. Y más que un milagro, Padre, proclamo sanidad sobre esa persona. Si hay un cáncer, será echado fuera. Si hay una mala vida en las redes sociales de pornografía, adulterio, será echado fuera en el nombre de Jesús. Padre, trae sanidad sobre cada persona que se arrepiente y viene a ti, Señor. Ayúdalos con conocimiento y apartarse del mal, que tu Espíritu Santo los redarguya del mal, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Nos vemos hasta la próxima enseñanza. Bye.